como se trabaja un enfoque más Bueno, buenos días. Por el honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta conferencia sincrónica. Bienvenidas y bienvenidos a todos y por el esfuerzo de tomarse el tiempo y participar, y también recordarles que van a tener disponible la grabación al finalizar esta jornada, y para que ustedes la puedan retroalimentar sus conocimientos, ¿verdad? Ya en plataforma virtual. Como parte del diplomado especializado sobre seguridad ciudadana e igualdad de género para las instituciones locales y nacionales en el ramo de la justicia y seguridad, como parte de las actividades del módulo 3, ¿verdad? Vamos a tener la conferencia sincrónica Acceso a la Justicia e Impunidad. La va a compartir el doctor Salvador Eduardo Menéndez Leal, ¿verdad? Que es consultor en Derechos Humanos y Victimología. Y pues vamos a tener el honor que nos acompaña a desarrollar esta temática. En las indicaciones para el ingreso, ¿verdad? Mencionaba de que se le va a dar ingreso a quien se identifique con su nombre y apellido, para poder también posteriormente tener una captura de pantalla de la asistencia. Luego también mantener su micrófono silenciado y evitar pruebas de sonido o pruebas de audio durante la sesión. Y pues agradecerle que levanten la mano o escribir por mensajería algunas consultas que tengan, para hacerle saber al doctor Salvador las consultas y que se puedan responder. Bueno, para poder iniciar, voy a hacer una breve lectura de la hoja de vida profesional, en este caso del doctor Salvador Menéndez Leal. Comentarle que es licenciado en Ciencias Jurídicas y tiene un doctorado en Derecho Pluralista de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con 28 años en el ejercicio de la abogacía y tiene en su tesis de doctorado pues sobre Derecho Político y Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una aproximación crítica y preliminar al problema de la violencia de los derechos humanos. Actualmente funge como asesor jurídico con énfasis en derechos humanos en una empresa consultoría y asesoría. También ha sido parte del Tribunal de Ética Gubernamental. Como miembro propietario, ha participado como procurador adjunto de los derechos humanos y ha sido secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Judicatura. En su trayectoria laboral ha fungido en cargos como consultor nacional en derechos humanos para Programa de Naciones Unidas, para el desarrollo, ha sido también director en el área académica en la Corte Suprema de Justicia, secretario privado del jefe de gabinete y jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, y ha también tenido el cargo de exdirector del Seminario de Graduación y ex miembro de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Bueno, en cuanto al área de la docencia, pues ha tenido una amplia experiencia en impartir clases en las diferentes universidades, ¿verdad? Como la de El Salvador, la Universidad de Oriente, Universidad Centroamericana, José Simón Cañas, Francisco Gavidia, Universidad Alberto Masferrer, Universidad Tecnológica y escuelas e instituciones de renombre con temáticas como teoría de derechos humanos, también la coordinación técnica y administrativa y seminario de derechos humanos, ética, victimología, entre otras temáticas importantes. Compartirles también una programación, digamos, en el desarrollo de esta sesión. Vamos a tener, bueno, la parte de la sesión de bienvenida, ingreso a participantes, la lectura que realizamos, vamos a ingresar ya a la parte del desarrollo de la temática y posteriormente vamos a tener un espacio para
tomar una captura de pantalla y ahí les vamos a solicitar que cada quien active su cámara para tener una captura, ¿verdad?, de los participantes. Y bueno, luego vamos al desarrollo de la temática hasta su finalización. Entonces, en esta oportunidad vamos a dejar ya, darle el agradecimiento al doctor Salvador, ¿verdad?, por estar presente y ya le dejamos para que nos comparta de su conocimiento. Muchas gracias a todos. Doctor Salvador. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, doctor. Bienvenidos y a esta actividad formativa y sensibilizadora en materia victimológica, y mi agradecimiento a las organizaciones patrocinantes de la misma por esta valiosa oportunidad para que reflexionemos en colectivo sobre un tema que, debo advertirlo desde ya, no solamente es sustantivo y complejo, sino de mucha actualidad. En esa a mí me gustaría, además de esto de derechos, coloca al voy a ocupar también un enfoque de género que hace también, entre otros beneficios, el visibilizar a la mujer, que no es un sector social, que es la mayoría social. Y finalmente voy a trabajar también con un abordaje psicosocial, porque la vulneración de derechos debe atenderse desde un plano interdisciplinario. También voy a trabajar con un sentido de interseccionalidad, intentando identificar aquellos rasgos básicos que caracterizan a cada persona o grupo afectado. Estos son entonces los enfoques o abordajes con los que voy a desarrollar los contenidos, precisando que por instrucciones se me ha pedido que dote de herramientas de trabajo, es decir, que provea de insumos teóricos prácticos que permitan que las diversas responsabilidades que ustedes tienen asignados y asignadas, tanto en organizaciones no gubernamentales como en el ámbito del sector público, cuenten ustedes con un instrumental de trabajo. Es decir, no vamos a teorizar nada más, ni a filosofar, vamos a trabajar con sentido práctico y aplicativo. En cuanto a los enfoques, son estos 4. Voy a trabajar también con un enfoque victimológico que coloca al gran sujeto olvidado, como es la víctima. Por eso voy a hacer muchas alusiones al tema de la teoría de la víctima. Un enfoque, entonces, primero que nada de derechos, un enfoque de género, un enfoque victimológico y un enfoque psicosocial, dado que la vulneración de derechos se atiende desde este plano. En parte de la agenda propuesta, el contenido de esta sesión de trabajo del diplomado parte de una aproximación al tema, es decir, de desarrollar algunas ideas fuerza encaminadas a construir un marco de referencia. Es el marco introductorio. Después voy a ir desarrollando los mecanismos, tanto a nivel del ámbito interno como externo, de protección de derechos. Claro, con especial énfasis en el tema de la violencia contra la mujer, de la BCM. En esa línea, entonces, inmediatamente, en la primera parte, más bien, vamos a trabajar sobre todo el ámbito interno. Trabajaríamos los apartados unidos de este contenido para, después de un breve receso, que es más una pausa metodológica, desarrollemos los contenidos de los otros 2 ejes temáticos. Pero entrando en materia, yo quiero decir que el tema del acceso a la justicia es un tema central en la formación de operadores y operadoras del sistema. En el marco introductorio me gustaría precisar que, tal como revela la madera de la prensa gráfica de este día, nosotros nos damos cuenta que aproximadamente hay 40 mujeres que han sido asesinadas en el transcurrir del primer trimestre del 2021. Sin embargo, Ormuza, también una organización que, además de un trabajo muy riguroso y sistemático, lleva las estadísticas, señala también un número de 36 mujeres víctimas en el primer trimestre, específicamente hasta el día 22 de marzo. En esa línea, entonces, podemos nosotros establecer
o inferir que el problema de la violencia contra la mujer o sus formas extremas, como el feminicidio, sigue siendo una constante histórica. Y probablemente el periodo de excepcionalidad y anormalidad social que vivimos en la pandemia hizo que los registros bajaran de algún modo. Pero ahora, en la realidad y la normalidad post-pandémica, entonces otra vez las cifras resultan en crecimiento. La mesa, no solamente Olmusa, sino el conjunto de organizaciones pro derechos de la mujer que hacen parte del movimiento social, así lo revelan. Por lo tanto, es un problema que está ahí presente. Y yo voy a llamar la atención en este punto porque desafortunadamente muchas prácticas discriminatorias, muchas prácticas de violencia contra la mujer y en general contra grupos en condición de vulnerabilidad no solamente son normalizadas o naturalizadas, sino sobre todo, lo peor, son trivializadas. Es decir, son vistas como algo totalmente normal, natural y quizás superficial. A manera de introducción, ir cerrando esta parte, me gustaría decir dos datos o dos indicadores que nos revelan la dimensión del problema. Y me gustaría que por favor pusieran o repararan ustedes en la frase pronunciada por una operadora del sistema de justicia indicándole a una periodista agredida que debería mejor acostumbrarse, dado que esta va a ser una práctica usual en el desarrollo de sus labores. El ser objeto de acoso, entonces, es una normalización o una, insisto, una trivialización de esta práctica. Pero también en redes, que es también una fuente importante, no hay que creer todo, pero también es un indicador, nos revelaba también que había una campaña pública para recaudar fondos para la asistencia jurídica a quien había sido acusado en estos delitos. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que es grave el hecho de que, ojo, de que hayan este tipo de prácticas y de situaciones y sin embargo estas tiendan muchas veces a invisibilizarse. Pero ¿cuál es la razón por la cual muchas veces tienden a invisibilizarse? Aquí estamos entrando ya al tema entonces y podemos ver en esta estructura de los sistemas de protección que muchas personas, mujeres y niñas, no se acercan al sistema porque registran en su imaginario colectivo o imaginario social una percepción de desconfianza hacia dicho sistema. No creemos en el sistema, dicen las mujeres. Además, como hay una cultura social de no denuncia, porque la comadre, la vecina, la misma madre, le dice a la mujer, ¿para qué vas a ir ahí si ahí no hacen nada? Así tienen una pila de expedientes y ahí ni caso te van a hacer. Así que no vayas. Y sin embargo, muchas veces cuando una mujer que es objeto de violencia toma la libre y sobre todo valiente decisión de acudir a las instancias del sistema, la respuesta del sistema no solo es descoordinada, sino revictimizante. Imagínense ustedes a alguien que superando todos los obstáculos de todo tipo para acceder a la justicia, toma la libre y valiente decisión de acudir al sistema y sin embargo el sistema ¿cómo la recibe? Primero, creándole obstáculos o valladares para que ella no pueda llegar a interponer denuncias. En este punto entonces, a mí me gustaría precisar que el acceso a la justicia resulta ser un derecho garantía fundamental en un sistema que se precie de ser democrático y en un ordenamiento que se precie de ser respetuoso de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Pero, ¿en qué consistirá este tema del acceso a la justicia? Yo quiero en primer lugar decirle que cuando defino que el acceso a la justicia, por ejemplo, de grupos en condición de vulnerabilidad, no se dice vulnerable. Vulnerable es una palabra que sola es estigmatizante y potencialmente despectiva. Se dice en condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es la estructura de la sociedad, porque es la forma en que se organiza la vida social la que coloca a ciertos individuos y colectivos en esa condición. Por consiguiente, la palabra vulnerable no debe ir sin, ojo, sin un calificativo, en condición de vulnerabilidad. Interesante entonces es, como decía, que por qué se define que el acceso a la justicia es fundamental. El primer parámetro o criterio para determinarlo tiene que ver con que el acceso a la justicia está ligado a la dignidad humana. Imagínense ustedes una mujer que ha sido objeto de una agresión sexual, por ejemplo, y ojo, en todas las modalidades, en las 7 expresiones de violencia que contiene la ley, hay una cuestión que es una constante, hay una vulneración de la dignidad. La violencia contra la mujer
no solamente es una afectación que puede ser material o inmaterial, sino sobre todo hay una ofensa a la dignidad humana. Una ofensa que, como he dicho, no solo normalizada, sino trivializada en nuestra sociedad. Pero lo interesante es que el primer criterio entonces para decir que el acceso a la justicia es fundamental es que está conectada con la dignidad humana. Otro elemento central también es que cuando hablamos nosotros de violencia, de acceso a la justicia como un derecho, garantía fundamental, es porque esto en el fondo contiene valores que son valores superiores, es decir, un abolengo axiológico, un abolengo de valores superior. No es cualquier ofensa la que se recibe con la violencia, sino que es una violencia, como he dicho, muy grave, muy significativa. Así entonces podemos nosotros precisar que cuando hablamos del derecho garantía del acceso a la justicia, hablamos de un derecho garantía fundamental. Y yo utilizo solo dos parámetros. Uno, que se expresan valores superiores, y dos, lo más importante, que cuando se lastima a una mujer, insisto, que no es un sector, en la mayoría de esta sociedad se lastima su dignidad. El acceso a la justicia, entonces, esta es la primera idea fuerza, hay que verla en términos de un derecho y garantía fundamental. Ahora bien, ¿qué hace que en El Salvador, pese a que el 70%, casi el 70% de las agresiones sexuales que provienen del mismo entorno de las víctimas, qué hacen que éstas no denuncien? ¿Qué hace que, imagínense ustedes, son personas que hacen parte del entorno inmediato, ya sea familiar, comunitario, laboral, etcétera, pero que en todo caso están conectadas con la vida de la víctima, que hace que las víctimas no denuncien y que no tengan ese acceso a la justicia? Bueno, hay una serie de factores. En primer lugar, debemos entender que el gran factor que impide el acceso a la justicia tiene que ver muchas veces con condiciones de pobreza, de exclusión social. La sociedad salvadoreña tiene tres rasgos básicos. Es económicamente altamente concentradora, es socialmente altamente excluyente y es ambientalmente altamente depredadora. Nos interesa solamente una de las tres, el aspecto de la exclusión. ¿Por qué? Si el 68 a 70% de los victimarios, de los ofensores, no son denunciados ante el sistema, ¿qué hace que no exista como un interés de parte de las víctimas en denunciar? Y lo he dicho, el primer factor es un factor de orden socioeconómico, porque la justicia cuesta. La gratuidad de la justicia se debe ver siempre entre comillas. La justicia tiene un costo de traslado, de días de trabajo perdidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si a ustedes les preguntan cuál es el primer factor, el factor es de orden socioeconómico. El segundo factor es un factor que tiene que ver con la cultura social. En El Salvador, de manera gradual pero inexorable, se ha ido construyendo un sentido de desconfianza hacia el sistema. La gente no cree en los mecanismos institucionales que imparten justicia. En otros países incluso, lo que se hace es tomarse la justicia por sus propias manos. Pero en el caso de nuestro país, la desconfianza, como he dicho, gradual pero inexorable, se da porque existen márgenes de impunidad muy elevados. Pónganse a pensar ustedes, de cada 100 homicidios que se registran en El Salvador, entre 5 a 10 terminarán en la condena del homicida. ¿Qué mensaje le mandamos entonces al conjunto de la sociedad cuando de 100 homicidios solo entre 5 a 10 homicidas van a terminar condenados? Y eso que el problema de la victimización no es un problema que se resuelve con una sanción de reclusión o privación de libertad. Por lo tanto, la única respuesta que le da el Estado es una respuesta muy punitiva. Entonces debemos trabajar también la idea que la victimización es un drama, es una experiencia dolorosa que trasciende el mundo del derecho y que debe ser atendida de manera más integral. Además de la desconfianza que sistemáticamente presenta la gente hacia el sistema, y además de los problemas de orden socioeconómico, hay otro grave problema, y es también la distribución del mapa territorial de los tribunales, por ejemplo. Todavía no hay suficientes mecanismos judiciales para atender esa gran magnitud de casos. Porque díganme ustedes, 40 casos dice la mesa, 36 dice Ormuza. En todo caso,
el problema es grave. El problema es grave y no solamente en El Salvador, sino que es un problema que tiene que ver con la realidad internacional. Y señalo también otro dato importante. Además del mapa judicial, además de la desconfianza hasta la institucionalidad y de los factores socioeconómicos, está un cuarto aspecto. Y es que los operadores del sistema muchas veces no presentan la expertise, la formación y experiencia para atender a estos tipos de casos. Cuando hacen la recolección de las pruebas, no la hacen de manera técnica y científica. Cuando hacen los procesos investigativos, tampoco. Entonces el sistema genera también, desde el sistema se genera también impunidad. Por eso yo les pediría a ustedes que tomen en cuenta estos 4 factores. Primero, que la justicia, como he dicho, es un problema de pobreza. Hoy mismo dice también los medios de comunicación que ha crecido casi 8% la pobreza en un año. Eso implica retrocesos de 15%. Los márgenes de pobreza en El Salvador son muy elevados, entonces la gente no acude al mecanismo sistémico. La desconfianza histórica hacia los mecanismos institucionales. Por otro lado, un problema de cultura de desconfianza hacia la institucionalidad. La falta entonces de despliegue territorial de las instituciones, no solo de los tribunales, sino en general de mecanismos que atienden este tipo de prácticas. Y finalmente, a veces la falta de experiencia y de formación de los operadores del sistema. Pero saben ustedes, el problema no es solamente de capacidad, el problema tiene que ver también con falta de sensibilidad. Por eso empezaba yo esta charla, esta sesión, diciendo que el problema no solo es formativo, es tan sensibilizador, porque eso nos ha llevado a trivializar y a normalizar esas prácticas. Cuando la jueza le dice a la periodista que esa es una práctica usual y que debería acostumbrarse, no solamente está confirmando la deficiencia de los procesos formativos, sino sobre todo de los procesos sensibilizadores. En esa línea, entonces, es que yo quisiera que ustedes, por favor, me entendieran que lo importante del acceso a la justicia es que la justicia, que el acceso debe, ojo, superar todos estos problemas económicos, de percepción cultural, todos estos problemas formativos y sensibilizadores. ¿Cuáles serían como los factores que podrían ayudar a ello? Pues se dice, en primer lugar, que una cuestión que podría ayudar es que hagamos un trabajo creativo, un trabajo que sea sobre todo comprometido y que tenga también la voluntad de cambiar las cosas. Porque si ustedes le preguntan muchas veces a los funcionarios de las instituciones, ¿cómo hacemos para luchar contra el tema de la violencia contra la mujer, la BCM? Escucharemos muchas veces, no tengo recursos. La primera explicación que da generalmente la institucionalidad, no cuento con los presupuestos para atender, ojo, todos estos problemas. Pero tengan cuidado, no todo depende de recursos. Si usted le da recursos sin control a alguien, va a tener a lo mejor un problema mañana. Lo que debe tener es compromiso de cambio, creatividad para el cambio y voluntad para el cambio. El recurso es importante, pero hace parte de una cadena. Yo quiero llamar su atención en un punto. Cuando hablamos nosotros de como 3 metas claves para superar esta situación de impunidad, no lo olviden, por favor. No lo olviden porque yo creo que son como 3 propósitos que deberíamos tener presentes siempre como operadores y operadoras del sistema, como integrantes de organizaciones no gubernamentales que hacen parte de la sociedad civil. El primer aspecto que es clave es que debemos luchar por la participación política de la mujer. La mujer debe, ojo, hacer parte de las estructuras de toma de decisiones. Todavía está muy relegada. Hoy mismo también salía o aparecía un estudio sobre la invisibilidad de la mujer en el área política. Entonces, uno de los propósitos para cambiar este diagnóstico tan crítico sobre la condición de violencia contra la mujer es precisamente alentar a su participación política, a su participación en la vida política. Pero otro aspecto importante es luchar también por lograr autonomía de la mujer en términos financieros. La autonomía financiera, la participación de la política de la mujer se complementa con otra tercera y gran aspiración, es luchar por erradicar la violencia en su contra. Esos 3 propósitos creo que deberían ser una constante en el imaginario de operadores y operadoras. Trabajar por la autonomía económica,
trabajar por la participación política y luchar bajo todas las expresiones contra la violencia hacia la mujer son tres propósitos complementarios. Y aquí yo nada más voy a lo siguiente. Generalmente hay una crítica hacia, digamos, el funcionamiento de las estructuras que hacen parte de la respuesta institucional al problema de la violencia contra la mujer. Yo quisiera llamar la atención en este punto por lo siguiente. Hay ciertamente un cuadro, como lo he descrito, muy crítico y muy extremo sobre la situación de la condición de violencia contra ella. Sin embargo, no podemos dejar también de registrar ciertos avances. Por ejemplo, el que hayan ahora tribunales especializados. Y miren el nombre, se llaman especializados. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia contra la mujer requiere de una protección reforzada. No de cualquier tribunal ordinario, sino que cuando alguien hace parte de un grupo en condición de vulnerabilidad, ojo, la protección que se le dispense jurídicamente y el trato social que se le dispense debe ser reforzado. Porque la lógica, tanto de la victimología como en general de los derechos humanos de la mujer, no solo es protectiva, sino también compensadora. Eso es algo que debe quedar claro a ustedes. La protección que se brinda a la mujer no solamente es de protegerla, sino de compensar su desigualdad. Y si no, veamos, ¿en qué ámbito se actúa un plano de sujeción, de desigualdad? Primero, ¿estaremos frente a nuestro padre y a nuestra madre en el mismo plano? Niños y niñas están en relaciones asimétricas. De ahí se pasa al ámbito educativo. ¿Estaremos en el mismo plano frente al profesor o profesora? De ahí nos vamos al plano laboral, ya un poco mayores. ¿Estaremos frente al empleador o empleadores del mismo plano? Entonces, por favor, que les quede claro. La condición usual de la persona es un plano de asimetría. Y por lo tanto, tanto la victimología como los derechos humanos se ocuparán de compensar esas desigualdades naturales o sociales, pero sobre todo también de proteger a esas personas. Una de las disciplinas que yo menciono es esta y que va a ser objeto de estudio en las otras sesiones. Pero importante es que para ustedes entonces, en recapitulación, les quede claro. Estamos hablando que el tema del acceso a la justicia para mujeres y en general para personas en condición de vulnerabilidad atraviesa o sortea algunos valladares, entre los que he mencionado aspectos económicos y sociales, aspectos de cultura social que desalientan a acudir a las instancias del sistema, aspectos de desconfianza histórica, aspectos que tienen que ver con la falta de expertise de parte de los operadores del sistema o de las operadoras, etc. Y yo preguntaba, ¿qué aspectos tenemos que hacer para que el tema de la violencia contra la mujer supere todos estos valladares? Pues miren, trabajar primero no solo procesos de formación, también procesos de sensibilización. Debemos trabajar también una mejor articulación o una mejor coordinación que la respuesta del Estado le dé al tema de la violencia contra la mujer. En este momento la respuesta institucional es muy fragmentada. Por un lado, los mecanismos judiciales, por otro lado, IDEMU, por otro lado, la Procuraduría de Derechos Humanos, por otro lado, la Procuraduría General, por otro lado, las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. La respuesta fragmentada no logra o no genera, ojo, una respuesta eficiente. Debemos mejorar o potenciar los mecanismos de articulación del trabajo en el terreno. Y este es un reto y un desafío. Debemos hacer alianzas en el terreno. Como los recursos son limitados, debemos buscar aliados y alianzas a efecto de que la respuesta sea más eficiente. Todavía trabajamos de manera descoordinada y desarticulada. Otro dato importante que yo creo que debemos entender es que el tema del acceso a la justicia nos confirma una idea, y es que el plano donde mejor se protegen y promueven los derechos de la mujer es en el plano judicial. Por favor, esto es vital. No es en el ámbito del trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales, que es un trabajo valioso, que es un trabajo que yo siempre rescato y he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas organizaciones y las aliento a seguir trabajando, pero el originalmente comprometido,
el primigenio y originalmente comprometido para promover y tutelar los derechos en favor de las mujeres es el Estado. Y el Estado lo que hace muchas veces es valerse, fíjense ustedes, de la expertise y de las relaciones y contactos y de las capacidades de organizaciones no gubernamentales para suplir la eficiencia en su respuesta. Yo sé que tenemos que trabajar con sentido de mejor coordinarnos, pero también debemos entender quién es el comprometido y originalmente el comprometido. Es el Estado. La esfera judicial es la mejor esfera donde se protegen los derechos. Y los derechos de la mujer en general y temas como la violencia contra la mujer hay que verlos en dos planos. La estructura de los sistemas de protección, miren ustedes, parte primero de un plano interno, dos, de un plano externo, y el plano interno es el plano institucional interno, que es el que primero vamos a desarrollar. Pero solo para que sepan ustedes, el original y primigeniamente comprometido con tutelar y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la mujer es el Estado. Y si eso es así, la primera respuesta de tutela y de promoción debe derivar de la respuesta del Estado. Pero esta respuesta, ya lo he señalado, es muchas veces desarticulada, es muchas veces descoordinada. Y una respuesta fragmentada tiende a ser ineficiente. Deben mejorarse los mecanismos que enlazan, articulan y coordinan entre sí las organizaciones, pero también entre las organizaciones y los mecanismos públicos. Otro dato importante es que el mecanismo internacional, que también lo vamos a ver más adelante, es un mecanismo supletorio que complementa lo que el Estado le corresponde hacer. En el ámbito de los sistemas, entonces hay un interno y un internacional y un regional. El internacional, existen algunos sistemas como Naciones Unidas. Naciones Unidas es, digamos, dentro del acceso a la justicia, una serie de mecanismos muy importantes. Los veríamos también, pero solo, por ejemplo, decir la importancia de ONU Mujeres. ONU Mujeres, que plantea también estos tres desafíos que mencioné de erradicar la violencia, de lograr la autonomía financiera y de promover la participación política de la mujer. Eso entonces estaría en el sistema de Naciones Unidas, ONU, en el plano internacional. Y finalmente, en el plano regional, como vamos a ver, hay tres subsistemas. No nos interesa en este momento ninguno más que el interamericano. Y ahí vamos a hacer una revisión que es jurisprudencial. Un dato que yo creo que es revelador. Miren ustedes, hasta 1993, el artículo 18 de la Declaración y el Plan de Acción de Viena estableció que violentar los derechos de la mujer es violentar los derechos humanos también. Miren qué interesante y qué indicador de cómo el tema de la mujer, si bien ha avanzado, sin embargo todavía hace falta mucho por caminar. Y es que hasta junio de 1993, en la segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos y en el marco de la Declaración y el Plan de Acción de Viena, se dice en el artículo 18 que violentar los derechos de la mujer resulta ser también violentar los derechos humanos. Este es un caminar entonces, este es un desarrollo que ha sido poco a poco. Ya sabemos nosotros que en la década de los 60 hay algunos aspectos importantes. Ya aún antes se está creando, por ejemplo, en la década de los 50, la Fiscalía, en 1949, 48, se está creando también la Procuraduría General de la República, pero a nivel internacional se están dando ya las bases para el movimiento feminista en la década de los 60 y 70, hasta llegar a lo que van a ser grandes encuentros internacionales que se van a dar desde el 75 en el cónclave sobre natalidad y mujer en Ciudad de México. Después encuentros en Copenhague, las directrices de Nairobi en Kenia y después Beijing. Todo esto es lo que nos revela que el tema del acceso a la justicia es un tema que ha estado ahí presente. ¿Por qué? Porque son múltiples factores de todo género, de toda especie, los que impiden que la mujer pueda accesar a esos mecanismos.
Lo peor de todo es que gran parte de los ofensores, de los perpetradores, hacen parte de los entornos inmediatos de la víctima. La mayoría, en un 68 o 70% de los ofensores sexuales proceden del entorno inmediato de la víctima. Y esto implica también otra serie de aspectos, como por ejemplo las relaciones de ascendencia. Cómo denunciar al padrino que está ayudando a pagar los estudios de la niña, o al sostenimiento, o al sostén de una casa, al pago del alquiler de una casa. Entonces, esto se complejiza. Por eso decía yo, el tema tiene que verse de manera interdisciplinaria, no solamente como un problema jurídico, porque a veces, debo decirlo, los abogados y abogadas, por ejemplo, tienden a apropiarse de los temas y a todos los temas quieren darle un sentido legalista. El problema de la victimización en general, cualquiera de sus 7 modalidades, y en este caso la violencia sexual, debe verse como un problema metajurídico. Trasciende el mundo del derecho, porque la victimización es un drama. Y la respuesta del Estado no puede ser solo punitiva. No es que la víctima no se alegre que a esta joven de apellido Barca, al victimario le hayan impuesto una pena de 50 años. No es que no le alegre a la familia de esta jovencita que fue muerta, pero no le resuelve esos problemas, porque el problema es un problema de dimensión social y de dimensión humana, metajurídico. Y en este punto, entonces, yo nada más lo que quisiera es que les quede claro a ustedes, hay un sistema interno y un sistema externo, pero el sistema externo está conformado por un ámbito internacional y otro regional. Y en el internacional, en Naciones Unidas, sobre todo ese UNIFEM, también el Consejo de Derechos Humanos, también la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, todos estos organismos, todos estos mecanismos hacen parte de la respuesta que desde el ámbito externo se le da al tema de la mujer. En el ámbito regional vamos a detenernos en la parte jurisprudencial y normativa después del receso que se haría, pero lo importante es que entendamos que hay también importantes avances en esta respuesta. Vamos a ver la siguiente, y en la siguiente ya vamos a desarrollar contenido en el ámbito de la estructura de los sistemas. Haciendo una recapitulación muy breve, idea fuerza, el comprometido original y primario para proteger y tutelar los derechos y libertades fundamentales de la mujer es el Estado. Es en detrimento, es ante que el Estado no quiere o no puede dar respuesta a estos problemas que se activa la protección jurídica de corte internacional. Pero cuando esto sucede, cuando el Estado no lo hace porque no quiere o no puede y se activa esta protección externa, miren qué importante, esta protección revela que es complementaria, subsidiaria, pero no sustitutiva del Estado. El Estado, por mandato constitucional, por mandato legal y por obligaciones jurídicas de carácter internacional, está obligado a luchar contra la violencia hacia la mujer en todas sus manifestaciones. Por eso se diseña todo este sistema. El sistema, como he dicho, tiene 2 grandes líneas o 2 grandes ámbitos. Por un lado, el sistema es interno. Ojo, el sistema es interno a través de los mecanismos judiciales, estos también llamados jurisdiccionales. El mecanismo judicial o jurisdiccional es la mejor esfera para promover los derechos de la mujer. La mejor protección hacia los derechos de la mujer es la protección jurisdiccional. No le niego la importancia de la protección administrativa que pueda dar IDEMO o, por ejemplo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o la Procuraduría General de la República, pero esas son respuestas administrativas y la mejor protección para este tema y para garantizar el acceso a la justicia proviene desde el ámbito del sistema de justicia. Hablemos también de los mecanismos administrativos. Estos son llamados cuasi judiciales, cuasi jurisdiccionales. Es decir, pueden generar efectos de derecho, pero su respuesta es una respuesta evidentemente administrativa. Tanto el ámbito judicial como el administrativo se apoyan en las organizaciones de la sociedad civil, porque estas no solo presentan mucha más experiencia, sino que muchas veces tienen
en ejecución programas de asistencia a víctimas, albergues, asistencia material, apoyos psicológicos, incluso psiquiátricos, etc. Esta división, tanto en lo interno como en lo externo, es la misma, es decir, judicial y administrativa. Se comparte la estructura de ambos sistemas. La estructura de los sistemas de protección, entonces, es interna como externa, pero en ambos casos es judicial y administrativa. En la siguiente vemos nosotros, que cuando hablamos de nosotros, de los derechos de, por favor, la siguiente, cuando hablamos nosotros de los sistemas internos, yo quiero detenerme a que les quede claro a ustedes. La estructura es una estructura jerarquizada, cuando hablamos del ámbito judicial. Y una idea fuerza que no me canso de repetir, es en esta esfera donde mejor se protege y tutela derechos de la mujer. Está estructurada entonces de tal manera que el acceso a la justicia se dé a través de juzgados. Hay parte de los procedimientos que tienen que ver con juzgados de paz. A nivel nacional, el despliegue territorial de los tribunales de paz hace que hayan 322 juzgados de paz. Estos 322 juzgados de paz, entonces, son parte del procedimiento en los que se tramitan o se diligencian casos de violencia contra la mujer. No solo, digamos, de violencia física, sino también de otro tipo de prácticas. Posteriormente existen también cámaras, cámara especializada para violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque el tema requiere una protección reforzada. Por eso se habla de tribunal especializada o se habla de cámara especializada. Y tercero, las salas. Las salas son la sala de lo civil, penal, la sala de lo contencioso administrativo y la sala de lo constitucional. Son 4 salas con 15 magistrados. El presidente de la sala de lo constitucional es el presidente de la Corte Suprema, de esta manera. Pero a mí me interesa, por favor, que reparen también que el complemento y que hay que mejorar los niveles de conexión entre el judicial y la respuesta administrativa. En lo administrativo o cuasi judicial o cuasi jurisdiccional se dan también, en primer lugar, las ONGs. Las organizaciones no gubernamentales que también deben procurar articular mejor su trabajo a efecto de lograr una respuesta, he dicho, más eficaz. Y esto pasa por alianzas en el terreno y sobre todo por a efecto de evitar dualidades y a efecto de dejar vacíos ciertas áreas de atención. La otra institución en el ámbito administrativo es la Institución Nacional de Derechos Humanos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos actúa en el marco de los principios de París, de principios. Fíjense ustedes, hablan también de que las instituciones nacionales de derechos humanos, al margen de su denominación, deben, dentro de su estructura orgánica, disponer de un área de competencia que brinde apoyo a la mujer. En el caso salvadoreño es el 52.7, no es un sector, es una mayoría social, insisto. En el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entonces, cuenta con una Procuraduría adjunta, cuyo mandato es también promover y tutelar derechos en favor de las mujeres. La Procuraduría General de la República es una institución que hace parte del Ministerio Público y que complementa también la labor que realiza la Procuraduría de Derechos Humanos. La Procuraduría es la General de la República, está mencionada desde el artículo 191 en adelante, donde señala cuál es la estructura del Ministerio Público y habla de la Procuraduría General de la República, fíjense ustedes, el artículo 194 en adelante. En general, a la Procuraduría lo que le corresponde es la protección de los intereses de la familia y los intereses de menores y demás incapaces. Miren qué feo término el que ocupa la Constitución, menores. Por eso que les quede claro, se ha logrado erradicar, digamos, la utilización de esta expresión
pero todavía incluso la Constitución de la República utiliza este vocablo. También debemos empezar ya a erradicar otro vocablo que es lo contrario a este, mayores. Por eso el término adultos mayores quizás no es el más feliz, sino que aparentemente hay expresiones como Naciones Unidas ocupa la expresión personas de edad, o ocupa también otra que es senecentes. Senecentes y personas de edad son los dos términos equivalentes a adultos mayores. Otra institución que está mencionada, además de la Procuraduría, que he dicho es, digamos, la encargada, la Procuraduría General de proteger a la familia. Esto conecta con el artículo 32 de la Constitución porque indica que esta es la base de la sociedad, en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía está mencionada un poco antes, como le he dicho, porque es la institución que se encarga de representar al Estado. Y esta institución, entonces, tiene básicamente un grupo de funciones y atribuciones. Pero a mí la que me gustaría, sobre todo, destacar es que al defender los intereses de la sociedad y del Estado, tiene dos grandes funciones. Uno, la dirección funcional en la investigación del delito y otro, el monopolio en acusación penal, en acción penal. Tiene toda una serie de atribuciones que están mencionadas en el artículo que he dicho. Son 11 las que menciona la Constitución en el 193, pero les digo, acuérdense de dos. La dirección funcional en la investigación del delito, que debía ser con perspectiva de género, porque la violencia contra la mujer no es cualquier expresión de violencia. Entonces debería haber expertise de parte de fiscales y de las fiscales a efecto de que los procesos investigativos fueran técnicos, científicos, serios, exhaustivos, imparciales, pero con una visión específica. Lo importante es que el fiscal entonces, que está considerado en el artículo 152, está defendiendo los intereses del Estado y la sociedad y tiene la dirección funcional en la investigación delictiva y tiene también el monopolio de la acción penal. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia también es una entidad pública importante en el tema de la promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Recuerden que de conformidad a los rangos etarios se es joven entre 14 y 25 años. Y finalmente el Instituto del IDEMU. El IDEMU, que es un ente rector y que es una institución que debe ser una institución que, digamos, vanguardice los procesos en coordinación con otras instituciones públicas y en articulación con el trabajo importante que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Este es el cuadro del sistema interno y pasamos ya prácticamente a dejar planteado en esta primera parte lo último. Aquí en el Sistema Regional de Protección vamos a ver dos cosas. He dicho yo que los sistemas, sean internos o externos, son judiciales y administrativos o no judiciales. Este es como algo que es, digamos, una constante. Seamos sistema interno o externo, es una respuesta judicial o no judicial. La primera es la más eficaz para proteger derechos de la mujer. En el caso del sistema regional, el tema del acceso a la justicia, El Salvador ha sido condenado en 7 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este momento no ha sido condenado por casos que tengan que ver con violencia feminicida. Yo solo comentaría de que hay 3 o 4 sentencias que yo quisiera que ustedes en algún momento pudieran, por lo menos el resumen ejecutivo, leerlo para que vean la riqueza que contiene. En el ámbito judicial a nivel interamericano existe la que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Salvador reconoció su competencia contenciosa y también desarrolla una competencia consultiva. La sede de esta Corte Interamericana es San José de Costa Rica y opera desde 1978. Como he dicho, El Salvador ha sido condenado en 7 veces. No voy a hablar de cada uno de los casos, pero tal vez solo de 2 sí. Uno, donde yo tuve la suerte de ser el perito para la Corte, que es el caso de la masacre del Mozote, que es la matanza colectiva más grande en tiempos modernos en América. Y la otra, importante de mencionar, es el caso jurisprudencial
de Agapito Ruano contra la Procuraduría General de la República, donde se condenó al Estado salvadoreño. ¿Por qué? Porque condenó a una pena de prisión en un error judicial al hermano de una persona involucrada en un delito. Error judicial. Entonces, el ámbito judicial regional contiene a la Corte Interamericana, según y esta Corte Interamericana desarrolla jurisprudencia. Yo menciono aquí solo por su cultura 3 o 4 sentencias. Para el tema de la lucha de la mujer, de la violencia contra la mujer, es inevitable, como todos y todas saben, Campo Algodonero, hermana González. Pero hay 2 o 3 también que me gustaría que ustedes conozcan. Hay una también, una sentencia que tiene que ver con Favela Nueva. Esta nueva favela es un caso contra Brasil también de violencia contra la mujer. Y también existe, ojo, otra sentencia sobre mujeres privadas de libertad, que es el caso Castro contra Perú. Menciono estas tres jurisprudencias importantes del sistema interamericano que ha emitido casi 300 sentencias, porque estas 3 son paradigmáticas, son referenciales. Este caso Castro contra Perú, mujeres privadas de libertad, el caso Campo Algodonero, hermana González, y el caso que he mencionado de Nueva Favela contra Brasil, o Favela Nueva contra Brasil. Menciono solo 3, pero sí el dato importante es que de ahí derivan estándares, y por lo tanto hay que tenerlos aquí. A nivel también interamericano existe el mecanismo no judicial, que es el mecanismo administrativo o cuasi judicial. Ese mecanismo está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en la siguiente, por favor, vemos cuál es el mandato que le corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo no judicial, administrativo de carácter regional. Como tal, no emite, ojo, no emite sentencia, sino que emite doctrina. A través de sus informes y recomendaciones, la Comisión Interamericana, que tiene su sede en la ciudad de Washington y que fue creada en 1959, es el ente regional que se ocupa de una diversidad de temas. Uno de los temas importantes es velar por una cultura de respeto a los derechos humanos en el hemisferio. Y en ese sentido, la Comisión Interamericana tiene también relatores y relatoras en diversos ámbitos, porque les quiero dar una sugerencia muy respetuosa. Cuando hagamos el análisis de la violencia contra la mujer y hablemos del tema de acceso a la justicia, pensemos siempre, ojo, no olvidemos que la violencia y la condición de la mujer hay que verla cruzada. Es decir, cuando hablamos nosotros de temas de derechos humanos, primero hay que ver la condición, si está en condición de pobreza o de exclusión social. Segundo, si es una mujer que es joven o una persona adulta. Tenemos que ver si tiene alguna forma de discapacidad, la que menciona la ley de inclusividad, la que integra equiparación real. Tenemos que ver si esa persona acredita pertenencia o no a algún pueblo originario. ¿Me explico? Entonces, a la condición de la mujer no se le mira de manera aséptica, sino de manera cruzada. Relacionen todos estos aspectos, si pertenece a un pueblo originario, si presenta alguna condición de discapacidad, si es una persona analfabeta o no, si está en condición de pobreza, si es adulta, si es niña, si es adolescente, porque la discriminación se da por todos estos factores. Entonces, el abordaje o el análisis del tema de la violencia contra la mujer y en general su condición de exclusión, que muchas veces es invisibilizada, debe verse de manera cruzada. Estamos entonces, esto lo vamos a retomar introductoriamente cuando vengamos a la segunda sesión, pero quería dejárselos planteados y en la segunda parte también recapitulando las principales ideas. Muchas gracias, doctor Salvador. Ahorita tomaríamos un receso de unos 5 minutitos, pero le solicitaría a todos y a todas que podamos activar nuestra cámara, ¿verdad? Para hacer una captura, una fotografía del grupo. Y bueno,
le vamos a dar espacio al doctor Salvador para que pueda tomar agua, ¿verdad? Y vamos a, sí, les agradecería que activemos nuestras camaritas, por favor. Nos vamos a dar estos 5 minutitos para que podamos, muy bien, voy a esperar para que activemos nuestra cámara y tomar una fotografía del grupo. Esperar que puedan activar sus cámaras, no va a ser mucho tiempo para tomar una captura. Muy bien. Muy bien, faltan por ahí algunos y algunas, ya casi. Excelente. Solo nos falta Araceli. Vamos a ver, aquí estará ingresando doctora Genovés. Bueno, vamos a ir, faltan algunas camaritas, pero vamos a ver, vamos a tomarla ahorita. Tal vez si también Alex nos puede colaborar ahí con alguna captura. Se lo voy a agradecer. Sí, no hay problema. Excelente, gracias Alex. Muy bien, doctora Genovés, va ingresando a tiempo para la... Muy bien, vamos a tomarla. Bueno, buenos días. No sé si nos logran ver. ¿Perdón? Hola. Sí, le escuchamos. Estamos bien, pero logran ver nuestra imagen porque solo no También, logramos ver si sí, solo sí, la logra. presentación. Ya, no, ahorita estamos tomando una captura de pantalla para todas las participantes y para todos y todas, entonces, y ya vamos a proseguir. Aprovecho el tiempo para mencionarles que pueden hacer sus consultas en el chat, ¿verdad? Y también levantar su manita en la plataforma para poder hacérsela saber al doctor Salvador y que nos colabore en responderla, ¿verdad? Vamos a contar 3, vamos a hacer la captura para los que tienen activada su cámara y vamos a proseguir. Vamos a ver. Muy bien, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Bueno, muy bien. No, digamos, sí, Lea menciona de que no tiene acceso a cámara, no hay dificultad, ¿verdad? Pero vamos a tratar en lo posible que en su mayoría lo tengan. Bueno, ahorita ya tomamos la captura, esperaríamos unos 3 minutitos más mientras puedan beber agua o algo y también aprovechamos el tiempo por si alguien quiere hacer alguna consulta.
Vamos a ver si en el chat han colocado algo. En Dafne, no se preocupe, vamos a tener la grabación en plataforma para que pueda visualizarla nuevamente y pueda también tomar nota de los aspectos que le parecen más importantes. ¿Alguna consulta? Tienen ahí los micrófonos, pueden activarlos para realizar alguna consulta. El chat. Muy bien, muchas gracias. Sí, le pediría a los que tienen otro nombre, ¿verdad? Que no tienen su nombre propio, pues que actualicen, digamos, el nombre del usuario, sería lo más pertinente, por favor, y muchas gracias. Bueno, doctor, usted me indica para retomar. Gracias. Iniciar entonces la segunda parte de esta sesión de trabajo, cuyos propósitos no solamente son formativos, sino que también tienen un sentido sensibilizador. Por eso a mí me parecería importante iniciar haciendo una especie de recapitulación de las principales ideas expuestas en la primera parte. Sobre todo que algunos compañeros y compañeras, probablemente por asuntos laborales, no se han podido, digamos, incorporar desde un principio. Así que para darle sentido de discursividad a los contenidos, voy a trabajar una muy breve recapitulación. Yo empezaba, bueno, además de dar las gracias a los organizadores que facilitan esta actividad, señalaba que íbamos a trabajar sobre la base de 3 enfoques primordialmente. Por un lado, un enfoque de derechos, por otro lado, un enfoque de género, por otro lado, un enfoque victimológico, pero que se complementaba con otros 2, que son un enfoque interseccional y un enfoque psicosocial. Todos estos yo los recomiendo cuando tratemos el tema de la victimización de la mujer. Estos 5 tienen una particularidad o una nota singular. Es que son inclusivos. Es que colocan al individuo como al colectivo social en el centro de la reflexión y de la acción. Esta parte entonces de abordaje o de enfoques dio paso a un marco introductorio. Ustedes se recordarán que en la agenda que les proponíamos hacíamos una parte de aproximación al tema. Una idea clave en esa parte introductoria es la que nos señala que deben existir propósitos en relación al tema de la violencia y de la desigualdad en que se coloca a la mujer. Y uno de esos propósitos, decía yo, es la erradicación de la violencia en su contra, es alentar la participación política y sobre todo, algo que es fundamental en mi opinión, es lograr su autonomía económica. Los 3 hacen parte de un mismo proceso y los 3 ayudarían a que el tema que nos ocupa, el acceso a la justicia, se asuma como lo que es, un derecho garantía fundamental. En la parte introductoria señalamos como una característica del derecho de acceso a la garantía, de acceso a la justicia, y es de que este derecho, ojo, presenta algunas dificultades para ser cumplido. Pero antes decíamos que era un derecho fundamental y señalábamos 2 criterios sobre todo para así enunciarlo. Primero decíamos que es un derecho de carácter fundamental, el derecho de acceso a la justicia, porque es el ejercicio de otros derechos y que está conectado con la dignidad humana. Estos son como elementos para definir o determinar su carácter fundamental.
Estamos hablando de un derecho que operativiza el goce y ejercicio de otros derechos. Estamos hablando entonces que el acceso a la justicia permite obtener reparación, obtener asistencia. En general, este derecho es clave porque facilita y permite el que se cumplan u observen otros derechos. Pero de ahí dijimos que está conectado con la dignidad. Si a usted no se le permite accesar a los mecanismos que ya sabemos son administrativos o judiciales, entonces lo que se le ofende en última instancia es su dignidad porque no se le reconoce como sujeto de derechos. Y el otro elemento clave, además de la conexión con la dignidad humana, es que el derecho y garantía del acceso a la justicia, ojo, enuncia también valores que son superiores. Valores que no son cualquiera, sino que son valores superiores. Un dato importante, decíamos al principio, y aquí cerrábamos la parte introductoria, es que cuando hablamos nosotros del tema del derecho de acceso a la justicia, se experimentan, digamos, algunos aspectos de orden práctico que impiden que la persona denuncie. Y cuidado, por ejemplo, en el caso de las agresiones sexuales mencionábamos un dato que es esclarecedor y alarmante. Casi el 70% de los victimarios o perpetradores de agresiones sexuales provienen de los entornos inmediatos de las víctimas. Entonces, hasta esto nos permitiría, si somos listos, una línea investigativa en primera instancia hacia los entornos inmediatos de las víctimas. Las víctimas, ojo, son agredidas en sus diversas 7 modalidades que contempla la ley de personas que hacen parte de sus entornos, ya dije, familiar, comunitario, laboral, escolar, etc. Y lo peor de todo es que a veces se ve involucrada una persona que tiene ascendencia moral. Por eso cuando la niña, por ejemplo, es agredida y se le pregunta, se le hace un interrogatorio que es revictimizante, esa niña en el fondo recuerda que ese padrino es quien paga su escuela, que ese padrino es quien le ayuda a la madre al sostén del hogar, o ese vecino le da crédito en la tienda. Por lo tanto, muchas veces en el análisis de estas situaciones está lo que se denomina la figura de ascendencia. Y el dato importante entonces es, ojo, que hay factores de diverso género o tipo que hacen que la persona no accese a este derecho o garantía. El primero, decía, es un problema de orden cultural. La gente tiene sospecha o desconfianza que no es, digamos, fácil superar acerca del funcionamiento de la institucionalidad pública. Y en esa línea, entonces, la gente no desarrolla una cultura de denuncia, sino que se queda con la experiencia traumática de la cual ha sido objeto. Y la procesa como una experiencia, qué mala suerte, qué malo lo que me pasó, pero no denuncia. Por eso se invisibiliza el tema de la violencia contra la mujer, porque no hay una cultura de denuncia. Pero también hay otro factor, el factor económico y social. La gente a veces, con todas las limitaciones económicas de que es objeto, la gente no puede llegar hasta un mecanismo que muchas veces le queda lejos. El problema segundo, entonces, tiene que ver con el aspecto socioeconómico. Decían los medios ahora que la pobreza ha crecido cerca del 8%, 7 y tanto por ciento en un año. Eso genera entonces una situación de que la gente está más empeñada en el sostén diario, en el problema cotidiano de cómo llevar comida para su familia, que en andar denunciando estos hechos. El tercer aspecto que mencionábamos en ese momento de la parte introductoria es que un factor clave es el mal despliegue territorial de los mecanismos institucionales. Hay 322 juzgados de paz a nivel nacional, pero habría que quizás hacer una revisión si cubren una jurisdicción o un ámbito de competencia que es el más adecuado. El mapa de violencia a veces no coincide con el mapa de despliegue territorial. Ahora bien, además de este tercer factor, de la mala distribución territorial de los mecanismos institucionales, hay un cuarto factor, y es que muchas veces operadores y operadoras de los sistemas no presentan como la formación técnica jurídica y sobre todo la sensibilización para atender este tipo de casos. El problema es, no me dejarán mentir, y con esto concluyo este punto,
el Estado se concentra en la respuesta punitiva a los hechos de violencia en contra de la mujer. Y el problema de la violencia contra la mujer, la BCM, es un problema que configura no solo una gravísima violación de los derechos humanos, sino que es un auténtico drama social. ¿Por qué? Porque trasciende a la víctima directamente afectada. Y al final es el entorno inmediato el que se ve afectado. El niño o niña que mira que el compañero de vida le pega a su pareja, queda marcado, queda marcada. Por consiguiente, la idea de víctima hay que verla en sentido más amplio o más extensivo. También las mujeres que hacen parte de un entorno comunitario sienten también miedo o temor que sus parejas también puedan tomar ejemplo de esa agresión. Por eso la idea de víctima, también ténganlo aquí, hay que trabajarlo siempre con sentido extenso, con sentido amplio. Esos factores de orden sociocultural, de orden socioeconómico, de mal despliegue territorial, de falta de expertise de operadores y operadores, hacen que el problema del acceso a la justicia sea un problema gravísimo. También señalaba otro dato estadístico. Entre 5 y 10 casos de homicidio en El Salvador terminarán en la condena del homicida. Si a ustedes les preguntaran alguna vez, ¿y qué es impunidad? Impunidad es el que 5 a 10 nada más homicidas terminen condenados. No quiero decir con esto que la respuesta clave es esa. Lo que quiero dar a entender es que hay un alto nivel de impunidad. Y ahí mencionábamos cuáles son como aspectos para mejorar entonces el acceso a la justicia. Y en el acceso a la justicia entonces se pasa por acercar los tribunales, acercar en general los servicios institucionales a la gente. Y que los mapas de despliegue institucional, judicial y administrativo coincidan con el mapa de la violencia contra la mujer. Hablaba yo en la parte introductoria también que el artículo 18 de la Declaración y el Plan de Acción de Viena, aprobado en el marco de la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio del 93, señalaba en su artículo 18 que vulnerar los derechos de la mujer también será una violación de los derechos humanos. Pero imagínense qué dramático. En este mundo androcéntrico, en este mundo hegemónico patriarcal, en este mundo adultocéntrico, el reconocimiento formal en el sistema de Naciones Unidas que violar los derechos de la mujer también es violar derechos humanos será hasta junio del 93, en este artículo 18. Después indicábamos nosotros en la otra parte, si regresamos a la segunda, veíamos nosotros un dato que creo que ustedes deben llevarse, y es que cuando hablamos de la estructura de los sistemas de protección, a los sistemas hay que verlos en dos grandes líneas o en dos direcciones. Aquello que es un ámbito meramente interno como un ámbito externo. En el ámbito interno, que ya lo vamos a trabajar, a repetir, en el ámbito interno sobresalen los mecanismos de la justicia, el acceso a la justicia formal. Pero sepan ustedes que en el imaginario social, en la narrativa pública, hay mucha desconfianza en acercarse a la institucionalidad. Desconfianza que no es ni un producto espontáneo ni un producto mínimo. Es la resultante de que el sistema no ha sido capaz de darle una respuesta no solo eficiente, sino humana a este grave problema de la violencia contra la mujer. Al punto de que el sistema registra, si mal no recuerdo, que de cada 100 casos, ojo, solamente un 20-25% iba a ser objeto de conocimiento de un tribunal, es decir, de llegar a denunciar. Los sistemas entonces son internos y externos, pero en el sistema externo hay dos direcciones, la que es la dirección internacional y la que es la dirección que tiene que ver con lo regional. La internacional, que es el mecanismo de Naciones Unidas, lo vamos a ver al finalizar la segunda parte, esta parte, y por lo tanto no me concentro en eso. Pero en la regional veíamos que existen diversos mecanismos y órganos de protección hacia el tema de la mujer a nivel europeo, africano e interamericano. No nos interesan en estos momentos los dos primeros, solo nos resulta interesante el ámbito regional interamericano. Y la estructura de los sistemas, insisto, recordamos siempre que los sistemas pueden ser
judiciales o administrativos. En el sistema interno hay que hacer una diferenciación. En el sistema interno judicial, este se encuentra estructurado u organizado de manera jerarquizada. Es decir, vamos desde los que son juzgados de paz, y señalaba yo el dato de los 322 a nivel nacional, hasta, digamos, las cámaras especializadas, incluso hasta las salas hasta las 4 salas de la Corte Suprema de Justicia. Solamente para quienes no son abogados y abogadas, les señalo que existe una división tripartita de los poderes públicos. Y en esta división tripartita de los poderes públicos, los 3 órganos fundamentales de gobierno, como lo dice la Constitución, tienen que ver con el tema de la desigualdad, de la inequidad de género y de la violencia contra la mujer. Los 3 tienen una función que está relacionada con este tema. Pero en el caso del sistema interno, en el ámbito judicial, decía, este está jerarquizado. Entonces, desde los 322 juzgados de paz, pasando a tribunales especializados, a cámaras especializadas, llegando a la sala también, a las 4 salas. 4 salas, civil, penal, contencioso administrativo y lo constitucional. 15 magistrados, uno de los cuales, ojo, es el presidente del órgano judicial. Pero qué llamativo es la minoría de diputados, la minoría de funcionarios en la administración pública y la minoría en el ámbito judicial. Y el ámbito judicial es el mejor ámbito de protección de los derechos humanos de la mujer. Un dato. Cuando ustedes les pregunten qué función tiene, por ejemplo, la perspectiva victimológica o la perspectiva de derechos, pues es proteger a la persona, tanto como le he señalado en el ámbito colectivo como en el ámbito individual. Pero no se busca solamente la lógica protectiva, sino también la lógica compensadora. Se busca que aquellas asimetrías naturales o aquellas asimetrías sociales sean superadas. Por eso se dice que la racionalidad que forma e informa al derecho victimológico y que informa también al tema del acceso a la justicia debe ser protectiva y debe ser también compensadora. En el sistema interno de protección de derechos veíamos nosotros la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso de la Corte Interamericana veíamos, ahí está señalada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en San José, Costa Rica, y que fue creada en 1978. La Corte Interamericana es un mecanismo judicial del sistema regional interamericano. Y esta Corte Interamericana, instalada en San José, es reconocida por el Estado salvadoreño. La Corte ante la Corte se ha demandado al Estado salvadoreño un caso por interrupción de la vida. Se está hablando de un tema de aborto. Entonces, pero todavía lo importante es que la Corte se ha pronunciado en 7 sentencias contra el Estado salvadoreño. Y no lo mencionaba, pero sí rescataba 2. El caso Agapito Ruano por error judicial, y hubo una compensación económica para Agapito porque se equivocaron las autoridades en la persona que condenaron, y el caso que mencionaba de la masacre de El Mozote en el mes de diciembre de 1981. Más de 1000 personas asesinadas en el transcurso de 3-4 días, y lo más paradójico, en el Día Mundial de los Derechos Humanos. Otro dato importante, y me gustaría que también lo capten ustedes, es que la Corte Interamericana se ha pronunciado en casi 300 fallos. Ha emitido 25 opiniones consultivas, importantes temas como temas que tienen que ver con la orientación sexual, la identidad y expresión de género, temas que tienen que ver con los derechos de la niñez migrante, con la colegiación obligatoria de los periodistas, con el tema de la pena de muerte, con el habeas corpus, etc. Pero a mí me gustaría que sepan que hay algunas sentencias que ha emitido la Corte Interamericana, como el caso de Campo Algodonero contra México. ¿Por qué? Porque ahí, en ese campo algodonero, se establece un perfil de víctimas de violencia feminicida. Van a ser jovencitas de determinada edad
14, 15, 16. Acuérdense que en el rango etario joven se va de los 14 a los 25 años. Ojo, van a ser jovencitas en una zona de alta circulación, porque es fronteriza, trabajando en maquilas con jornadas nocturnas, las que probablemente van a ser víctimas de agresiones sexuales. En esa línea, entonces, las sentencias tienen también la posibilidad de extraerles un perfil. Ya veíamos nosotros la semana pasada que también en El Salvador es posible saber que de los 5 o 6 parques públicos, los principales 5 o 6 parques públicos, entre 5 de la tarde y 8 de la noche, una joven probablemente será asaltada por robarle su celular o por ser objeto también de alguna agresión, a veces verbal, a veces incluso de tocamientos, etc. Importante es entonces que entiendan que la jurisprudencia, que es una de las fuentes importantes en el tema de los derechos de la mujer, la jurisprudencia nos ayuda a construir perfiles, así como también la normativa y la doctrina nos ayudan los tres a construir perfiles. Ya sabemos nosotros quién probablemente puede ser propenso o proclive a ser victimizado. 68 a 70% de las víctimas de agresiones sexuales proceden del entorno inmediato de la víctima. Ahí, por favor, para la Fiscalía que dirige funcionalmente la investigación del delito y para las unidades especializadas de la policía, está una pista investigativa. Por ahí puede comenzar. ¿Por qué? Porque es uno de los factores, como he dicho, que impide el acceso a la justicia, es la falta de expertise del operador u operadora de justicia. En el caso también del caso Castro contra Perú, tiene que ver con el ámbito de privación de libertad, y también otros casos importantes tienen que ver, por ejemplo, este que mencionaba yo de una favela nueva contra Brasil, que ya doctrina más reciente. Hay todo un conjunto de jurisprudencia interamericana que habrá otro momento en que podamos comentarles. Pasamos entonces ya a lo que son los elementos de esta segunda parte, que es la parte ya del sistema universal. La siguiente, por favor, para ver cómo está la estructura orgánica. El anterior es el sistema universal de protección de derechos humanos. En esta línea a mí me gustaría, ya no estamos hablando del sistema regional, ni de la Comisión, ni de la Corte. Hoy estamos en el ámbito de Naciones Unidas. Allá en la OEA, porque la Comisión es un órgano principal de la OEA. Aquí estamos hablando de la ONU. El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, digamos, tiene en el caso salvadoreño una amplísima participación. Yo, por ejemplo, estaba viendo que dentro de una iniciativa que se llama Spotlight, ONU Mujeres, por ejemplo, saca alguna literatura así de bolsillo con teléfonos. No te callara, donde está el teléfono de auxilio de IDEM, de la policía, de la corte, de la Procuraduría General, de Fiscalía y de Unimujer ODAP. Este tipo de literatura es muy valiosa y yo pediría que cada quien en la institucionalidad vea cómo se pueden hacer brochures, cómo pueden hacerse folletos, pero con lenguaje muy básico, porque a la gente le sirve. Recuerden que muchas veces nos concentramos en darle procesos formativos solo a operadores, pero de lo que se trata también es de educación comunitaria, de educación legal popular, de darle también a la formación y a la sensibilización un sentido cada vez más horizontal. Y para ello el lenguaje debe ser lo menos técnico posible. El Sistema Universal, como lo señalaba, Sistema de Naciones Unidas, creado a partir de 1945, el 26 de junio, está estructurado a través de órganos y de mecanismos. En el caso de Naciones Unidas, tiene los llamados órganos en virtud de los tratados. Las principales 9 convenciones, en el tema del acceso a la justicia es importante que ustedes sepan que existen solamente 3 tipos de instrumentos internacionales. No hay más. Los 3 tipos de instrumentos internacionales son los tratados, las declaraciones y las resoluciones. No hay más. Tratado, declaración y resolución. En el caso de los derechos de las víctimas, el más importante instrumento internacional se llama Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia
para las víctimas del delito y el abuso del poder. Ese es como, no quiero decirlo, pero ese es como el instrumento guía, como la normativa guía para el tema de los derechos de las víctimas. Es como el libro, digamos, religioso para nosotros. Para los que trabajamos la Defensoría de Víctimas, la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y Abuso del Poder, que es la Resolución 2034 del 29 de noviembre de 1985. Todavía no hay un tratado, pero sí hay una declaración. Pues entonces, los tratados contienen un mecanismo de seguimiento para ver cómo se están haciendo efectivos y cómo se están dando observancia y cumplimiento a los derechos que consagran. Y en ese sentido, los principales instrumentos convencionales de Naciones Unidas son 9. Está, por ejemplo, el tema de la discriminación racial, el Pacto sobre el tema de discriminación racial. De ahí está otro importante, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de Económicos, Sociales y Culturales. De ahí está otro muy importante, que es el tema de la CEDAW. De ahí está en 1984 la Convención contra la Tortura. Y está en 1989 la Convención del Niño. Un nombre que no me agrada porque es de la niñez más bien. Pero el tema interesante aquí, también están 2 convenciones más, una sobre personas de discapacidad y otra sobre trabajadores migrantes y sus familias. Los 9 instrumentos convencionales, porque convenio, convención, pacto y tratado es lo mismo, cuando oyen uno, oyen todos, pacto, tratado, convenio y convención es lo mismo. Los órganos entonces, los instrumentos convencionales tienen órganos para darle seguimiento a esas obligaciones, cada quien en su área temática. Y los órganos que contienen los tratados se llaman comités, 9 comités. Y lo importante es el comité de la CEDAW. En este momento me interesa sobre todo la CEDAW, pero yo insisto, cuando hablamos del tema de la mujer, veámoslo cruzado. Por ejemplo, en el tema del agua, disculpen, y dentro de la organización de la vida social, dentro del desarrollo de la vida social, en los ámbitos sobre todo rurales, ¿a quién le corresponde acarrear el agua? Usualmente es a la niña o al adolescente. Y aparte que la aleja de la escuela es una asignación de un rol injustificado. Pero dentro de la estructura de la sociedad, muchas veces o es una persona senescente, una persona de edad, o es una niña o adolescente a la que le corresponde esa tarea. En esa línea, entonces, veamos que la niña o la joven le toca cargar agua, le toca no ir a la escuela, vive en condición de pobreza y puede estar en una condición de exposición también a violencia, que es una violencia verbal. El punto importante aquí es crucen temas, porque la discriminación se da combinada, no se da de manera limpia o aséptica. Estos órganos, en virtud de los tratados, que son 9, son mecanismos conformados por especialistas que formulan recomendaciones e informes. Cada uno tiene un procedimiento, pero la constante es que son personas especializadas. En el caso de la CEDAW es como el mecanismo, es el órgano en virtud del tratado para darle seguimiento al cumplimiento de la CEDAW. Aparte de la CEDAW, que es una convención para eliminar toda forma de violencia contra la mujer, existe una declaración contra la violencia hacia la mujer. Esta no es tan conocida. Y es interesante porque si bien la CEDAW en 1979, diciembre, existe en 1993, en diciembre también, otro instrumento declarativo importante en el tema de la violencia contra la mujer. Existe, digamos, en el ámbito interamericano, Belén do Pará. Existe en el ámbito universal el tema de la CEDAW, pero existe en diciembre del 93 un instrumento que es importante, que es la Declaración sobre los Derechos, sobre la Violencia contra la Mujer. Y este instrumento los animo y las animo a que por favor lo leamos y lo estudiemos. Es uno de los mejores cuerpos normativos para definir lo que es el tema de la violencia contra la mujer.
Una consulta, doctor Salvador, perdón la interrupción. Hacen una pregunta acerca de que se puede repetir los nombres de los 3 instrumentos internacionales, por favor. Esta es consulta de Idalia Acevedo. Muchísimas gracias por la pregunta. Les quiero comentar que a nivel de derecho internacional solo existen 3 tipos de instrumentos. Por un lado, el pacto, por otro lado, la declaración y por otro lado, la resolución internacional. Cuando usted haga una fundamentación o un estudio, intente ocupar uno de cada uno. Y en ese sentido hable de la Convención CEDAW, de la Declaración de 1993 en diciembre y de resoluciones internacionales que tienen que ver con el tema de violencia contra la mujer o contra inequidad y desigualdad de género. Esto es importante. Por favor, solo existen 3 tipos de instrumentos. Lo que pasa es que reciben diversos nombres. En el caso del tratado, el tratado se llama convenio, convención, pacto, etcétera, pero es el mismo. En el caso de la resolución internacional, se llama principios, directrices, etcétera. Pero es el mismo, es la resolución. Y la declaración, que es también clave, y que ya mencionaba yo, la declaración de 1985 del 29 de noviembre, que es el instrumento referencial o paradigmático. Un dato, y con esto termino la parte de los órganos del tratado, es que los comités le dan seguimiento a las recomendaciones que formulan. Por eso la CEDAW hace visitas de campo y establece cómo ha el Estado cumplido o no con las recomendaciones que ha formulado. Tienen también organizaciones de la sociedad civil, participación activa en las sesiones de trabajo. La CEDAW es como la norma referente en el sistema universal, así como Belén do Pará de 1984 y ratificada en agosto del 95, es el instrumento referente en el sistema interamericano. Vamos a los temas de los relatores. Los relatores, existen relatores tanto en el sistema interamericano como en el tema de los relatores del sistema universal. Los relatores son también personas especialistas en diversos temas. Hay relatorías sobre el tema de la mujer, por ejemplo. Y esta figura es la que le está dando un seguimiento constante a cómo van avanzando aquellos obstáculos de derecho o de facto, de jure o de facto, que impiden el adelanto y la igualdad de la mujer. Porque, ojo, la fuente de la discriminación, lo dije muy rápido, es la palabra, pero también la ley, porque la ley da un sentido inequitativo en el tratamiento que le dispensa a la mujer. Pónganse a pensar ustedes, los partidos políticos, algunos, no sé, tendrán alguna cuota de participación, pero no refleja el volumen demográfico. Si son el 52.7%, debería ser todavía incluso más de la mitad de las listas electorales. Pero la mujer tiende a ser desplazada de los puestos de decisión pública. Tanto así que no son parte del servicio público a nivel de funcionarios o funcionarias. Vámonos a los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo también están conformados por personas acreditadas o especialistas que trabajan diversos temas. Hay, por ejemplo, un tema que está siendo objeto de grave preocupación, como es la desaparición forzada o involuntaria de personas. Ustedes sabrán que en El Salvador, decían los medios de comunicación, ha crecido también el tema de las personas desaparecidas. Y finalmente, dentro del sistema de Naciones Unidas, a mí me gustaría destacar lo último, que es el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos, del cual El Salvador hace parte, al cual tiene un criterio de participación geográfica, el Consejo de Derechos Humanos sustituyó a la antigua Comisión de Derechos Humanos. Con su sede en Ginebra, este es el órgano especializado de Naciones Unidas. Y el Consejo de Derechos Humanos tiene una virtud, o un mandato, más bien, y es que impulsa lo que se llama el examen periódico universal. Y en el examen periódico universal se revisa el cumplimiento que los estados están haciendo de las 9 convenciones. Entonces, de manera rotativa, a través del EPU, ojo, a través del examen periódico universal, en el marco del Consejo de Derechos Humanos se revisa
cómo un Estado está cumpliendo con esos deberes. Pero lo interesante es que quien lo está revisando son otros estados. Por ejemplo, en la última, la República Argentina, un país europeo, le hace observaciones a El Salvador. Interesante es, por ejemplo, yo veía antes de ayer que Turquía se retira del convenio de Estambul sobre el tema de la violencia contra la mujer. Dan unos motivos que en mi opinión son casi ridículos, pero lo interesante es cómo las normas convencionales, sobre todo, están siendo monitoreadas a través de los comités y a través, sobre todo, del Consejo de Derechos Humanos. Hay otra figura institucional o mecanismo que es el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que tiene su sede también en Ginebra, está presidido por la expresidenta de la República de Chile, la doctora Michelle Bachelet. Y este alto comisionado es un organismo que sirve de secretaría al Consejo de Derechos Humanos y que, ojo, tiene una virtud, que el alto comisionado es el ente, sobre todo técnico. La cooperación técnica es la que brinda la figura del alto comisionado de Derechos Humanos y tiene una oficina en San Salvador. Existen también órganos especializados. Yo quiero decir que en general todo el sistema de Naciones Unidas está cruzado por el tema de la mujer. Y vamos a prueba de ello a la siguiente, que es donde ustedes van a ver de mejor manera todavía la estructura orgánica del sistema. En la siguiente ustedes pueden ver cómo el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos está conformado. Cuando ustedes trabajan en el tema del acceso a la justicia en el ámbito internacional y lo hacen en el marco del sistema de Naciones Unidas, tienen que relacionar estos mecanismos o estos órganos. 9 comités, principalmente el de la CEDAW. La CEDAW es la norma norte o la norma referente en el tema de los derechos de la mujer. Entonces, estos comités a veces se activan de manera cruzada, decía. Por ejemplo, si ustedes notan, en el caso, voy a irme a diversos ámbitos de la vida pública. En la escuela, por ejemplo, los mayores niveles de repitencia, de sobriedad escolar, de falta de cobertura o matrícula, de deserción escolar, los presentan niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque tienen que atender también muchas veces tareas de orden doméstico. Si nos vamos al ámbito del trabajo, ¿dónde se nota? No solamente de manera legal, sino también de facto que están en un plano asimétrico o desigualdad. Por ejemplo, en la cuestión del salario. En la cuestión del salario, porque por igual trabajo ganan entre el 15 y el 20% menos. En asignación también de funciones laborales, muchas veces en trabajos que no reconocen la capacidad y sobre todo que invisibilizan el importante aporte social que la mujer hace. Tanto así que en la cuantificación del Producto Interno Bruto, el trabajo doméstico no es calculado ni considerado como trabajo. Su aporte social entonces queda marginado o invisibilizado. Otros temas donde también nosotros lo notamos, ya lo dije, es el ámbito político. Escasa participación en puestos públicos y sin embargo es mayoría en el volumen demográfico. En la parte, digamos, en la parte cultural, sociocultural, también se dan muchas prácticas de carácter discriminatorio contra la mujer. Yo quiero que noten esto, porque es importante, porque lo normalizamos y trivializamos. Vemos el tema de la mujer como una casi natural inferioridad. Y por eso yo creo que el diseño de las estrategias de trabajo para cambiar esta situación atraviesa mucho sensibilización, para que todos esos prejuicios, todas esas preconcepciones, todas esas ideas preelaboradas que le han hecho daño y que le hacen daño a la condición de la mujer vayan siendo gradual pero inexorablemente superadas. Veamos, por favor, qué prácticas se registran en los ámbitos laborales a los que pertenecemos, a los medios comunitarios a los que pertenecemos, que son fuentes de discriminación, y se darán cuenta que no son pocas. En el Consejo de Derechos Humanos son 47 estados con criterio geográfico, 47 estados
que se juzgan entre sí, que se evalúan entre sí, perdón, y que redactan lo que se llama el examen periódico universal. Este Consejo de Derechos Humanos tuvo en su momento mucho cuestionamiento, pero sin embargo se ha constituido en un mecanismo referencial del sistema universal. En grupos de trabajo a mí me interesaría que conozcan dentro del tema del acceso el tema de los grupos de trabajo en materia de personas desaparecidas, porque muchas veces no se incrementa la cuota de homicidio porque se hace la práctica de la desaparición. En esa línea entonces los grupos de trabajo, ojo, los grupos de trabajo se concentran en el tema, algunos, de la tortura, porque la tortura ahora extensivamente ya no se da solamente, digamos, en sede policial o en sede penitenciaria o en Fuerzas Armadas. Extensivamente la tortura es una práctica que ya se registra dentro de los regímenes disciplinarios de los centros educativos o inclusive en los hospitales de la red pública o privada, sobre todo cuando son hospitales psiquiátricos. Miren qué interesante entonces, los grupos de trabajo tienen también una perspectiva de género. La Oficina de la Alta Comisionada, insisto, que es un mecanismo que sirve de secretaría al Consejo y que es un mecanismo especializado en brindar cooperación técnica a los estados que hacen parte del sistema de Naciones Unidas, 193. Los expertos independientes son personas que acreditan, digamos, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en un país. Se puede pedir la instalación de una oficina o de un experto independiente para que asesore técnicamente a un estado en una determinada materia. Los relatores, en el caso del sistema, son 12, del sistema interamericano, 12 relatores sobre diferentes temas, afrodescendientes, LGTBIQ, etc. El procedimiento 1503 y 1235, que son hasta cierto punto inoperativos porque tienen que hablar sobre masificación. Y además son a veces complejos o muy compendiosos. Yo en este punto me detengo para hacer ya el cierre y la conclusión en 5 o 10 minutos. Miren, hemos intentado en esta primera sesión examinar lo que es el tema del acceso a la justicia. Pero el tema del acceso a la justicia no hay que verlo solamente en la manera doméstica o local, sino hay que entender que se activan mecanismos externos de protección a los derechos y libertades de la mujer. La conclusión a la que yo quisiera llegarles, y la anticipo, es que no se puede construir un modelo de sociedad que sea justo y democrático, pero sobre todo que sea funcional y humano, si los legítimos derechos y los legítimos intereses de la mujer no son debidamente considerados. ¿Por qué? Porque la mujer no es un sector, sino es una mayoría de la sociedad. Y la mayoría es el principio que informa a un sistema como verdaderamente democrático. En el tema del acceso a la justicia hay que relacionarlo con dos cosas. Con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con el desarrollo del sistema democrático. Ojo, el acceso a la justicia, que es un derecho garantía, fundamental, hay que relacionarlo con el desarrollo democrático y con la construcción o fortalecimiento del Estado de Derecho. Ya hemos visto al principio, hay factores que impiden que la gente accese a la justicia, pero también hay soluciones para ello. Viene desde que revisemos los diseños arquitectónicos de las instituciones. ¿Estarán preservando confidencialidad y reserva o están siendo espacios revictimizantes? No es solamente, por favor, no es solamente dinero, no es cuestión solo de presupuesto, es de voluntad de cambio, es de compromiso de cambio y es de creatividad para el cambio. Dar asignaciones sin control puede ser parte del problema y no la solución. Así que yo creería que los recursos hay que tenerlos a disposición en los limitados que estos puedan ser, pero bajo control siempre. Decía yo al principio también que además de conectarse con la democracia y con el Estado de Derecho, hay factores que deben entender, hay aspectos o parámetros que nos hacen comprender por qué hablamos de un derecho de garantía fundamental. Y yo ocupé dos criterios: la cercanía con la dignidad y por otro lado lo importante que es que cuando hablamos de acceso a la justicia, hablamos de un derecho que permite ejercicio de otros y hablamos de un derecho que es
la suma de derechos, en el que, como he dicho, operan los factores externos de cultura, de mapa judicial, de falta de práctica de los operadores. Yo creo que me voy quedando por aquí. Si hay alguna pregunta que ustedes han formulado o comentario, podríamos, si es posible, responderla, pero en todo caso les animo que como tienen ustedes la grabación, puedan ustedes volver a ver el contenido de esto. Yo sí les llamo la atención que el acceso a la justicia es un tema central en su formación, pero tan importante es su formación como su sensibilización, porque todos y todas somos potenciales agentes revictimizantes. Sabemos que la erradicación de la violencia contra la mujer a lo mejor no alcanzará nunca el 100%, pero debe ser siempre nuestro norte y nuestro horizonte. También no vamos a lograr que todas las mujeres, niñas o adolescentes agredidas puedan accesar a los mecanismos, pero debemos luchar porque eso sea la mayoría. En este momento, solo pónganse a pensar ustedes, entre 5 y 10 personas homicidas terminarán condenadas. Cuando les pregunten cuál es el mejor concepto de impunidad, es ese. Así es que yo me quedo aquí, les animo a la lectura siempre y a que hagamos todos los análisis, que hagamos todos nuestros estudios con esa visión interseccional y con esa visión siempre, sobre todo, de tomar en cuenta los legítimos intereses de las mujeres. Si hay algún comentario o pregunta, maestra Nancy. No, ahorita no hay ninguna consulta, pero podría alguien levantar la mano, activar su micrófono para realizar alguna consulta que quisieran hacer. Por mi parte no tengo ninguna consulta, licenciada Nancy. Gracias. Muy bien. ¿Se anima a consultar o escribir un recordatorio sobre la jornada sincrónica para el viernes 26, siempre de 9 a 11, y también desarrollada por el doctor Salvador Eduardo Menéndez Leal, ¿verdad? Que sería cumplimiento de los estándares internacionales para la protección del ejercicio del derecho de las víctimas. También agradecerle al doctor, ¿verdad? Por el esfuerzo y por el desarrollo de la temática. Muchas gracias. Y creo que por ahí alguien gracias ya por activó su... la aportación. Muchas gracias. Sí, solamente decirles, nosotros como municipio estamos en la construcción de un protocolo para lo que es atención de mujeres en proceso de desplazamiento forzado, que el año pasado en cuestiones de pandemia logramos firmar una carta de entendimiento. Entonces sí nos gustaría conocer un poco más acerca de ese tratado, ¿verdad? Que habló el licenciado. Mire, yo creo que ese es un comentario muy importante, porque el tema del desplazamiento forzado, también de la discriminación contra la mujer, es que todos los temas son... Miren, por ejemplo, en el tema de la privación de libertad. Generalmente cuando la mujer lucha porque se mantenga esto. Son temas clave. Yo, si quieren en algún momento, puedo de trabajo el día viernes y les ruego que esto lo puedan volver a ver ustedes. Casi no se le escucha, no se le entiende. Está un poco inestable quizá el internet, doctor, si nos puede porque está repetir. directamente conectado. Doctor, que por favor analicemos esto, veamos nuevamente. Veamos nuevamente esta grabación porque está conectada con los temas del día viernes. Muy bien, dice Ivonne Sánchez, muchas gracias, excelente tema. Ana Silvia Flores nos dice, gracias doctor por su ponencia muy interesante. Danfe Serpas dice, igual obtener más conocimiento referente a donde quedan los derechos humanos
para las mujeres de los grupos étnicos y grupos originarios, como les conocemos. Diana del Sol dice, excelente ponencia, muchas gracias. Y Dalia Acevedo, gracias por la información. Estoy apuntando esta pregunta. Voy a responderlas el día viernes. Escenarios de desplazamiento forzado, y si hay algún otro tema, con gusto van a ser parte de los desarrollos de la sesión próxima. Muy bien. Quizá finalizamos con el aporte de doctora Genovés, que dice también muchas gracias, doctor. Y bueno, haciéndole el recordatorio, ¿verdad? Para el próximo viernes 26 de marzo, siempre de 9 a 11. Y pues les agradecemos su asistencia y también los invitamos a que puedan explorar la conferencia pregrabada que ya está alojada en plataforma, y también encontrarán esta, ¿verdad? Para que puedan volverla a visualizar y poder tomar nota de algo. Gracias por su importante. Quedaríamos hasta acá. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos y a todas por asistir. Gracias, doctor, y gracias a todos por este importante tema. Muchas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día para todos. Feliz día, Pasa feliz día para todos. Adiós. Bye. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Buen día. Muchas gracias. Buen día.